Bueno, Daris, como viste, Leonel apela de nuevo y repite unidad. Yo pensaba que eso iba a ser quizá los primeros meses, pero Leonel insiste en que momentos tan frágiles como este, donde hay múltiples crisis, se debe apelar a la unidad. Y no sé qué te parece a ti ese planteamiento que hace el doctor Leonel Fernández. No, lógico, porque la sociedad dominicana y el propio gobierno no están una disparidad, una simetría de actuación. El gobierno parece desintonizado ya de los problemas de la sociedad y recurren a hacerse ranking de quién es que va más adelante con la preferencia y quiénes pueden ser presidenciables. El tema no es ese. El tema es resolver una crisis. El problema es resolver la crisis sanitaria. Pero lo que me luce y la señal que uno ve es que se trata de que no estuvieron un plan real en la mano para una eventualidad. Y entonces el que asume una posición pública en medio de una crisis sabe que no es con flores que va a tratar, sabe que son espinas y un camino pedregoso con el cual va a tener que lidiar y que no va a complacer a todo el mundo, porque hay que tomar. Entonces, mucha de esa gente están queriendo bailar el son de Dios y el son del demonio. Y ahí entonces hay un choque, porque esas dos cosas no combinan. Esas dos fiestas no se pueden hacer juntas. No, porque o es Juan o es Juana, o si no, la Exacto. hermana, pero no pueden ser todas juntas. Mira, yo Exactamente. vi, yo vi al presidente de la República, Luis Abinader, dar una declaración que a mí me preocupó mucho, Daris. Él se prestó, o sea, de las pocas veces que lo he visto abrirse a la prensa, porque tú sabes que la comunicación que este gobierno ha apelado ha sido una comunicación desde mi punto de vista muy débil y Light. hasta engañosa. La gente siente que lo están engañando cuando se pone a un público falso a hacer preguntas ya preestablecidas, todo muy ensayado, todo muy grabado, y la gente no conecta con ese tipo de, digamos que de escenario, ni tampoco de show. La gente eso lo repele, lo repudia. Pero Luis dijo algo a la prensa que yo dije, pues esto me confirma precisamente un planteamiento que yo he hecho aquí que tú lo acabas de hacer ahora. Un presidente de los caprichos de los ciudadanos. Un presidente que está y quiere gobernar complaciendo los caprichos de los ciudadanos. Y no puede ser. O sea, usted como mandatario tiene que tener un plan para cada cosa. Y no solamente el mandatario, sino el propio partido. O sea, por eso es que se le entrega a la Junta Central Electoral su plan de gobierno de los 4 años. Eso es por ley que usted lo tiene que entregar. Todos los candidatos tienen que depositar eso, pero yo no sé dónde llegó a parar el libro ese, el documento que ellos entregaron a la Junta, o si lo que entregaron fue un plan completamente inviable, porque oye lo que él dijo, Daris. No, que lo que pasa es que prácticamente la sociedad está dividida con el tema del control de horarios y el control que se le tiene a la pandemia. Y entonces, un poco diciendo, bueno, mira, ¿cómo complacer aquí o allá? Nosotros lo que queremos es garantizar la salud, pero se les zafó esa, se les zafó. O sea, ellos hacen encuestas y en base a lo que la gente quiere, por ahí ellos se van. Mira, Mira, los pueblos en su mayoría son ignorantes. Esa es la verdad, Mondi Lironda. Si tú te pones a medir la capacidad de promedio de los ciudadanos de un pueblo de tercer mundo, tú te vas a dar cuenta que la capacidad es muy baja.
Entonces, un mandatario no puede estar para complacer los caprichos de un pueblo que ignora qué es lo que realmente le conviene. Porque ¿qué sabe el pueblo de lo que le conviene o no le conviene en sí? El pueblo puede anhelar y querer muchas cosas. ¿Qué es lo que el pueblo sí tiene claro? Que hay un problema de transporte. Ahora, usted es que tiene que plantear cómo es que va a solucionar el problema del transporte y ejecutarlo cuando usted es gobernante. Ah, sí, el pueblo tiene un problema de desempleo como lo que está ocurriendo en toda la región, un desempleo brutal. Tú me utilizaste la palabra brutal en un mensajito que me enviaste. Efectivamente, bueno, pues entonces plantéame cómo es que tú vas a resolver el problema, pero si en base a encuestas es que tú me vas a resolver los problemas principales de la nación, estamos fuñidos para la foto, estamos muy mal. Mira, Lince, a ti te preocupa un problema con el presidente, pero a mí me preocupan todos, porque cada vez que yo lo veo hablando, yo me asusto. Incluso el presidente cometió 2 errores la semana pasada, que fue que en medio de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, él abandonó el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se estaban seleccionando los jueces del Tribunal Constitucional, y abandonó en 2 ocasiones para 2 actividades que nada tenía que ver con el Estado. Y tú dices, bueno, espérate, pero ciertamente que la vida está llena de prioridades. La prioridad en esta ocasión es el Estado, porque tú estás hablando de la institucionalidad, por ejemplo, del sistema constitucional del país. Entonces, abandonarlo, y yo veo que eso pasó por alto, y hubo una reacción como tímida, pero eso es muy peligroso. Ya cuando se está en medio del Consejo Nacional de la Magistratura, una cuestión de Estado, lo demás queda relegado. Sí. Entonces, esas cosas, por eso te dije que a mí me preocupan todas, porque tú vas a otra cosa y es lo mismo. Y la respuesta tú dices, bueno, espérate, pero como que esto no tiene sentido, ¿me entiendes? Entonces, Sí. ¿cuál es la ola que está? ¿La ola tuitera, la ola facebookera o la ola de la realidad? La ola de la realidad es la crisis, es la pandemia. Entonces, todas estas cosas juntas, como cuando dispersa, no te dan como una seguridad, te generan incertidumbre en cuestiones tan serias como son toda esta cuestión de Estado. No, eso se arregla mañana, no hay problema, ¿entiende? Entonces, sí Sí. hay problema y usted no lo está enfrentando. Esa es la realidad. Y de ahí que se Eso es entiende mucho, grave, Daris, es muy se entiende grave. mucho mejor, de ahí se entiende mucho mejor con esos elementos, esa exhortación del presidente Fernández de la unidad, ¿verdad? Porque sin unidad, ninguna nación, nadie se puede creer por encima ni de la ley, ni de por encima de los problemas. Uno de Apeló los a retos, Biden él para hablar de unidad, sí, porque exacto, Biden también habló de unidad y Leonel lo recalcó un poco diciendo, ahora mismo se requiere mucho de ese criterio. así es, así es. Mira, Daris, pero eso que tú señalas de que el presidente efectivamente abandonó en momentos de evaluación y escogencia de los 4 miembros que completarían, ¿verdad?, al Tribunal Constitucional, porque 4 de ellos, de los que estaban, ya cumplieron su periodo, su tiempo. Sí. Eh, Y en el Tribunal el problema es Constitucional, para qué fue que lo abandonó, por la razón, como tú bien señalas, porque ese es un tema fundamental y esas son las señales que dan los mandatarios y entonces te van definiendo el perfil del mandatario. Eso me recuerda a obvio, Danilo Medina, porque Danilo sí, Medina, por ejemplo, los días patrios, Día de la Restauración, natalicio de Duarte, Independencia, él lo dejaba pasar por alto
o sea, de batallas importantes. O sea, todos esos eventos Danilo ni fu ni fa. O sea, lo dejaba pasar por alto porque para él no eran importantes. De hecho, él no asistía, tampoco iban, a veces ni iban funcionarios, mandaban a un funcionarito de quinta categoría a encabezar actos tan solemnes y tan importantes para la patria como esos. Entonces, Por eso, eso que por tú eso, señalas por eso, va definiendo el perfil del mandatario. por eso terminó así. Y mira cómo está. Entonces, todo aquel que se crea superpoderoso porque tiene el poder en la mano, el poder es pasajero. Entonces, luego la sociedad le pasa revista y se van acumulando esas cosas. Cuando tú vienes a ver, te hacen hasta un cortometraje de todos los hechos concatenados. Mira aquí, cuando tú comienzas a observar cada detalle y lo juntas, y tú dices, wow, pero son muchos y se acumularon y no se corrigieron. Sí, sí. Eso, eso es una situación. Pues mira, me interesó ver muchísimo ese foro virtual que se realizó en el día de ayer, Daris, porque varios expertos, varios de los expositores hablaron sobre los problemas que lleva sobre sus espaldas la región. De hecho, vi otro informe donde dice que nueva vez Latinoamérica se queda como el país más desigual del mundo. Se Es el país más profundiza. desigual, se profundiza esa situación, esa realidad. Y es muy triste, ¿no? Y hasta siempre poca esperanza, porque de lo que estos expertos están hablando es de que el atraso que esta pandemia representa para el desarrollo de estos pueblos es tremendo, es de décadas, es de más de una década, Daris, según exponen muchos de ellos. Imagínate tú que la desigualdad se profundiza a unos niveles terribles, o sea, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Se ha acentuado esta realidad aún más y es muy triste que todavía los gobernantes no despierten y peor aún, que esta crisis no la hayan podido gerenciar de manera adecuada. No solamente en Latinoamérica, hay que señalar que eso ha pasado con todo el mundo, o sea, desde los países más ricos del mundo hasta los más pobres han tenido graves dificultades para manejar esta crisis sanitaria y por eso de ella se han derivado otras crisis que van desde lo económico a lo social y lo político. Así es. Y este es apenas el principio, Daris, digo yo. Como muy bien han señalado ellos, cuando veremos un poco la luz será para el año 2023. Los gobiernos ahora mismo lo que están, los gobernantes están lo que están es manejando crisis y se la van a pasar el año completo manejando crisis. Esa es la verdad, Monda y Lironda. Se la van a pasar manejando crisis. Yo lo advertía, yo no soy economista, pero soy ama de casa, trabajo, veo y me muevo. Y es algo muy notorio que este es un año donde todos los gobernantes, o la mayoría, sobre todo de países como este, lo que van a estar manejando de crisis en crisis. Y si no se Claro. tiene una visión clara, pues peor aún. Yo te pregunto, Daris, ¿cómo aplicar una política de expansión económica? ¿Cómo iniciar? Porque Luis ha hecho 800 anuncios, pero no arranca. Él nada más dice que vamos a hacer y que ya viene y que ya va a venir, pero nada arranca, nada despega. El desempleo sigue creciendo, la gente se sigue desesperando y la situación cada vez más caótica. Mira, precisamente eso parte de lo que me preocupa, los anuncios, porque los anuncios, y hay anuncios que nada tienen que ver con la crisis. Mira, yo he sostenido que el gobierno dominicano debe de olvidarse que su prioridad de recuperación económica es el turismo. ¿Sabe por qué?
porque el turismo es el último sector que se va a recuperar, porque es de confianza. ¿Tú crees que aquí la gente está para venir a turistear? De que te digan a ti en Francia, a un francés, que va a coger para un país que se llama República Dominicana, a una playa, a un canadiense. ¿Tú sabes qué es lo primero que miran? Los indicadores de salud. Y dicen, no, espérate, aquí estamos mal, pero allá están peor. Yo me quedo aquí. Entonces, como es una crisis global, hay que tener una visión global de la situación. Por tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es mirar a otro de los sectores que le pueda dar mayor reactivación, como es el caso de la construcción. Pero resulta que en la construcción, tú ves que cada cierto periodo anuncian una carretera por aquí, por allá, un parqueo en la capital, 5, pero ninguno lo Lo inician. comienza. Sí. No, ninguno lo inician. Entonces, eso puede ir fomentando una falta de credibilidad. Y lo otro, que es lo que yo veo, es que se procura como el efecto de impresionar. O sea, la idea es impresionar, es esto, pero que tú le puedes decir a un país que tú vas a hacer una autopista que va a conectar desde la avenida del Malecón hasta las nubes y la gente te puede aplaudir, pero si no ve que comienza el primer escalón, entonces termina no creyéndote para otro posible. Sí, sí, y eso sí es peligroso porque a ese tipo de personas, verdad, yo me imagino al personaje, se le dice allantoso en buen Exacto, dominicano. Ese es exacto. un allantoso. O fanfarrón, Porque, perdón, o fanfarrón. fanfarrón. Porque tantos anuncios y nunca arranca. Por eso es que incluso hay algunos expertos de la comunicación que han dicho que el presidente habla demasiado, pero hace muy poco. O sea, si tú te pones a ver discursos versus accionar, hay una disparidad muy grande, hay una dicotomía. Entonces, eso es altamente peligroso porque un presidente habla cuando ya la cosa está completamente seteada. O sea, Sí, eso es como que con cuando ya hechos. los padres toman una decisión de los hijos, ya todo está listo y llaman y hablan con los hijos cuando ya tienen todo listo, cuando ya es algo determinado. Entonces, usted no puede ir a decirle a un pueblo, mira, yo creo, yo siento, yo sueño con una República Dominicana chulísima y que todo el mundo sea rico, que aquí no haya un solo pobre. Sí, pero explíqueme cómo es que usted lo va a hacer y cuándo es que usted lo va a hacer y cómo es que lo va a hacer, cuándo va a empezar eso que usted dice que va a hacer. Y eso es Exacto. lo que ha faltado. Eh, eh, Fíjate tú cómo en Estados Unidos el presidente Joe Biden ha nombrado a Janet Yellen como la jefa de la Fed. Entonces, No, de la fe, no, del Tesoro. del Tesoro, así Ella es, fue presidenta de la FED, del Banco de la Central, Fed. ahora del Pero Tesoro. ahora, perdón, del Tesoro, ella es una mujer que, bueno, la primera mujer que dirigió la Federación y la FED. El Entonces Banco ahora, Central. sí, entonces en estos momentos, una mujer con el perfil de Janet Yellen va también con un plan que ya se ha presentado, ese plan, cómo se va a ejecutar, cómo se va a llevar a cabo esas políticas económicas, cómo se van a dirigir, ¿no? Y por el perfil de Janet Yellen, más o menos también uno puede advertir cuáles van a ser los mecanismos que ella podría implementar. Pero en el caso de la República Dominicana no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que se quiere. Porque, por ejemplo, Biden sí dijo que él quería una profundísima reforma económica en materia impositiva,
Pero eso en estos momentos no es viable, porque a veces los candidatos dicen una cosa en su campaña, pero cuando llegan a la casa de gobierno se encuentran con otra realidad ¿no? muy distinta. Y que en medio de una crisis tú no puedes fomentar, impulsar reforma fiscal. Es una locura, porque el sentido de una reforma fiscal, ¿cuál es? Aumentar las recaudaciones. ¿Y cómo tú vas a procurar aumentar las recaudaciones en base a imponer cargas tributarias a la población? Cuando la población lo que está pasando penuria o perdiendo el empleo. Bueno, en el Inseguridad, caso, incertidumbre. sí. En el Dígame. caso de la República Dominicana, era, dije, sumamente urgente, Daris, un cambio estructural económico. Sin embargo, todo eso se ha quedado ahí en el olvido, porque imagínate tú que con quién tenemos que contar para ese cambio estructural en materia económica. Con los empresarios. ¿Y tú te crees que esos empresarios que gritan más que un chivo van a querer reforma fiscal en estos momentos? ¿Qué tú No, piensas? ellos están conscientes porque es que, fíjate bien, como si la mayoría, muchas empresas, ¿verdad? Y las empresas de subsistencia, mucho más, han tratado de sobrevivir y otras están cerradas. La cantidad de empresas que se han cerrado aquí son muchísimas, pero que hay otras que están operando medianamente. ¿Cómo tú le puedes cobrar impuesto a eso? Entonces, para tú aplicarle impuesto a una empresa que no está operando o que opera con un 50% de lo que es su operatividad normal, entonces es terminar de hundir. Y ese es el problema que está, porque hay algo que hay que resaltarle en sí. Es que Ujú. el gobierno ha hablado de reforma fiscal, pero no dicen qué consiste la reforma fiscal. ¿Entiende? O sea, Sí. ¿qué es lo que vamos a reformar? ¿Qué parte? Porque trataron de meterla en el presupuesto del 2021 y la población se dio cuenta de una vez. Entonces, cuando la quitan, no han podido dar vuelta y yo por eso planteo y sostengo que el gobierno va a tener que tragarse 2 tragos amargos en este año. Es seguir emitiendo bonos soberanos, que va a aumentar la deuda pública, y lo otro, no lograr el crecimiento que aspira de la economía, porque te dicen la economía va a crecer 4 y 5, pero tú dices, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? Y proyección es proyección, proyección no es realidad. ¿Tú sabes qué ocurrió en mayo del 2020? Que se dijo que la economía no iba, a final de año, no iba a recibir un daño tan fuerte porque por lo menos en el peor de los casos era de cero crecimiento. Ya en septiembre se cambió el discurso y dijeron la economía va a crecer, no va a crecer -2. Cuando vinimos a cerrar el año 2020, la economía se cerró con un crecimiento negativo de -5.5, o sea, alrededor de 6. Si tú ves esas proyecciones anteriores, entonces te das cuenta que las proyecciones que se hicieron no se ajustaron a la realidad. Porque una cosa es la proyección y otra cosa es lo que te diga la realidad. Sí, esa es la verdad. Yo creo que es un muy buen momento, Daris, como para que, momento propicio, no sé qué tú piensas, como para que el presidente de la República convoque a un grupo de expertos, economistas y empresarios, que eso se ha quedado solamente en sí, ay, sí, yo lo veo bonito, yo lo voy a hacer. Pero hace rato que el presidente debió de convocar a expertos, que tenemos muchísimos, tú eres uno de ellos, expertos económicos y de otras materias, de todos los partidos políticos, que se sienten a hablar y a conversar de lo que se quiere, de la realidad que se vive en el país, porque de lo contrario va a ser difícil poder salir a corto plazo de la situación en la que se encuentra la República Dominicana, que más que otra cosa se va a ir agravando con el tiempo, porque nosotros no somos los mágicos, eso va a ocurrir y se proyecta que ocurra
en otros países mucho más desarrollados. Por ejemplo, todavía se duda si esas políticas expansionistas que pudiera implementar el gobierno de Biden son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, más que las políticas expansionistas, también el tú sostener, darle dinero a la gente, o sea, el tú mantener una cantidad Asistencialismo. de personas. Entonces, ¿hasta dónde es sostenible en el tiempo? Y ¿cuáles son las repercusiones? O sea, ¿eso va a cambiar la realidad? ¿Va a Mira, mejorar realmente la situación o es solamente un torniquete que se le tiene puesto ahí y que inmediatamente se le quite otra vez empieza el sangrado masivo de una arteria de la principal, quizás la yugular? Entonces, mira, eso es tú difícil, ¿no? has dado con lo que los francotiradores le llaman Dios en la diana. Es que, o sea, los programas de asistencialismo que hay en marcha pueden verse afectados en los próximos meses como resultado de que si el gobierno no tiene capacidad de recaudación, no logra una reforma tributaria, aunque la logre, no puede ser exitosa. Entonces, ¿hasta dónde se pueden sostener esos programas? Y cuando a mucha gente le quiten eso, todo ese asistencialismo que ha tenido que hacer el gobierno, la situación se revierte para atrás de una manera adversa, que es lo que el gobierno tiene que estar preparado de que eso va a ocurrir y es inevitable. Lo que ellos tienen que estar luchando es que la magnitud en que ocurra no sea de una manera tan adversa que provoque disturbios sociales, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Lo que tienen ellos que es gestionar de que ese evento no tenga una repercusión tan fuerte en la población y que el gobierno tenga que intervenir de una manera muy grosera. Pero Daris, va a ocurrir. ¿cuáles serían los sectores a los que el gobierno en este momento debe prestarle mayor atención y que pudiera ser la salvación de la República Dominicana? Tú has dicho, iniciando esta conversación, que el presidente ha cometido el error de mirar hacia el turismo e insistir con el turismo cuando es el último renglón de recuperación de todo este proceso tan traumático para todos. ¿Cuáles son esos otros renglones a los que sí se le debe prestar mayor Sí, atención mira, ahora mismo? además del turismo, la agropecuaria, hay que seguirle dando mucho apoyo. Fíjate que, por suerte, no se ha producido una crisis alimentaria en el país, pero esto está con un potencial de que ocurra. Entonces, ese sector hay que protegerlo, a la agricultura, en todos sus renglones y sus sectores. Hay que buscar el espacio de que la inversión extranjera directa no se, no se siga destruyendo, porque, por ejemplo, en el primer semestre del 2020, la caída de la inversión extranjera directa fue un 17%. Ahora mismo el mercado de divisas se alimenta de los bonos soberanos y de las remesas, que también son insostenibles en el tiempo, porque cuando tú agarras y estudias el comportamiento de la remesa, te diste cuenta que en abril del año pasado fue el mayor estremecimiento y luego se reincorporó. ¿Por qué? Porque esa remesa, cuando tú buscas el comportamiento de ella, la mayoría de esas remesas se concentran en Estados Unidos y en particular en Nueva York, a donde están los dominicanos. Y los dominicanos se han beneficiado allí de los subsidios del gobierno norteamericano y lo que han pensado en su familia que dejaron aquí, que sabe que no le están pasando bien, pero sobre todo han aprovechado para eh, hacer algunas inversiones, pero la principal de ellas es el consumo. ¿Tú sabes cuánto representó en todo el año 2020 la remesa de República Dominicana? El 60% de esa remesa fue destinada al consumo. Es decir,
para la subsistencia. Y, Mm, y esas remesas nada más están concentradas potencialmente en 10 provincias del país, en las cuales está la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, Santiago, y otras que en su conjunto son las 10 que mayor concentración tienen las remesas en la República Dominicana. Entonces, cuando el gobierno norteamericano, que se va a ver obligado en cualquier momento a bajar esos subsidios y los dominicanos no los reciban, tú verás cómo se va a reflejar en la remesa. Y sí. entonces lo otro que alimenta las reservas internacionales del Banco Central es los préstamos que vienen por deuda soberana, ¿verdad? Los ¿Qué recursos que tan, vienen por deuda soberana. y por otro lado, bueno, Leonel ha hablado de un fondo que tiene que provenir de organismos internacionales, léase, imagino yo, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para apoyar a países como estos, producto de la pandemia que están pasando por una situación económica difícil, manejo de crisis económica. Pero, ¿qué tan viable puede ser esto y hacia qué sectores debe de concentrarse Daris, tomando en cuenta que se ha acentuado la desigualdad en esta crisis? Mira, todo tipo de cooperación va a estar obligado en 3 renglones. Primero, reactivación de la micro y pequeña empresa, porque es un sector que tú conoces muy bien, que capta muchos empleos. Sí. Y el segundo, que es el primero por su magnitud, es a combatir el tema sanitario. Ese es el problema fundamental. Y el otro que están concatenados es la parte de cómo generar empleo, porque hay empleos que se han perdido y hay otros que se han reducido, pero hay otros que no se vuelven ya a reincorporar. Ahí están los que se han muerto, ahí están aquellos que vieron caer su negocio, aquellos que se retiraron definitivamente del mercado laboral, y todo eso de una u otra manera afecta la generación de ingresos, el dinamismo de la economía, porque quienes salen a divertirse aportan en la economía del país. La diversión está en el piso, ¿verdad? Los restaurantes, ni decir. eh, el distanciamiento es una expresión eh, principal de cómo anda este subsector de la economía. Y obviamente hay que ponerle más atención a el sector exportador. Entonces, porque el sector exportador es generador de divisas. Entonces, poniendo la atención al sector exportador, entonces nos damos cuenta también que el país tiene que abrirse, no tan solo pensar en remesas, porque las remesas no son el resultado de una actividad económica local, es un envío del trabajo que hacen los dominicanos o el subsidio que reciben desde el exterior. O sea, no es resultado de una actividad local ni un incentivo local. Por tanto, el gobierno tiene que tener en lo adelante una política más activa de empleo, y tiene para ello que darle más calor, más oxígeno, principalmente al primero, que es el sector de la pequeña y mediana empresa. Entonces, en Bueno, ese, Daris, parecería ser que eh, cada vez que se avanza en la región hacia la consecución de la unificación de la región, vienen eventos fortuitos, digámoslo así. En esta ocasión es una pandemia sanitaria, es una crisis sanitaria, y esto retrasa el que los países de la región puedan incluso caminar de las manos y hacer más ligera la carga. Digamos que no ha existido, no se puede llegar a un consenso en que se pueda caminar juntos y beneficiarse mutuamente. mutuamente.
Entonces, eso parecería un sueño, parecería algo inviable porque todo el mundo está sumido en sus propios problemas. Sin embargo, quizás una de las salidas importantes sería justamente el que juntos podrían lograrlo a más corto plazo, si todos empujan hacia una misma dirección, pero para eso se requiere, Daris, de un liderazgo político importante, de alguien que encabece esa visión, ¿no? Ese deseo que ha estado ahí en todos estos países que a veces se avanza, a veces se retrasa, pero ¿lo consideras viable, pertinente, aprovechar toda esta crisis como para poder mirarnos entre nosotros mismos y decidir empujar hacia una misma dirección como región? Mira, la lección que deja la pandemia, que aún está en desarrollo, es que la región de América Latina tiene que reinventarse. Y dentro de esa reinversión o reinventarse que tienen que hacer, es lo que tú planteas. Tenemos que ser más unidos, ahora más que nunca. El espíritu de cooperación interregional debe prevalecer en lo adelante y obviamente el fortalecimiento institucional y político va a jugar un papel importante porque aquellos gobernantes que se creen autárquicos o que se creen con tanto poder que no van a bajar, entonces seguirán siendo lo que le hacen daño a estos países. Entonces, en el espíritu cooperador y en el fortalecimiento de las instituciones políticas, hay uno de la base, de la plataforma sobre el cual ha de relanzarse la región de América Latina. Es por ahí y no es por otro lado que hay que orientar a la región porque nos dimos cuenta que en una pandemia la región quedó prácticamente aislada del mundo. El mundo desarrollado ha ido resolviendo sus problemas de manera individual y fue lo que te dije el otro día. Ya en China ya se olvidaron que la pandemia pasó por allá, porque China es una nación que puede considerarse en un paso del desarrollo. Japón está trabajando de manera afanosa en resolver el problema sanitario. Francia, los alemanes están metidos en lleno y la zona europea, por el entrelace que implica entre ellos, están trabajando en conjunto, pero América Latina cada cual está sobreviviendo. Cada cual está sobreviviendo, entonces tú no puedes decir en tal país van a resolver porque estos países están dependiendo de un factor externo que obliga la presencia de turistas de todas las naciones y se comprobó en el caso dominicano que el turismo, por el turismo fue que entró el COVID a República Dominicana. Así mismo es. Bueno, Daris, pues así terminamos por el día de hoy. Yo no tengo mucha esperanza de que la región se pueda unificar a corto, ni siquiera a mediano plazo, porque Es de hace largo falta plazo, un es un tema de liderazgo largo plazo, político. es un Sí, tema de bueno, largo plazo. es un tema de largo plazo y para eso se necesita liderazgos políticos fuertes, que sepan Sí. muy bien lo que se quiere y que además se sepa liderear. Gracias, Daris, por tu compañía, como siempre, muy enriquecedor hablar contigo sobre todos estos temas económicos. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su atención y será hasta mañana, pues. Pasen buen día. Okay.